Bienvenidos a su programa, La Estocada del Mura. Con el análisis del mundo político, social y la opinión nacional e internacional, con sus invitados especiales, a través de nuestro canal Contrapicada. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Sintonízanos los días martes, jueves y domingo, sin censura, con la veracidad, con la verdad adelante. Bueno, bienvenido al canal Contrapicada, mi programa La Estocada del Miura. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y gracias por el espacio en este lugar tan importante que ha tenido también su difusión al interno del mundo de la hispana. Bueno, hoy tenemos un tema, Estefano, que es bastante fuerte, bastante álgido. Sobre todo es sorprendente ver la situación de un connacional italiano. Se trata de Alberto Trentini, llamado el Cooperante, muy conocido ya en diferentes partes. La preocupación es dónde está, dónde lo tienen guardado, está secuestrado, está retenido, está detenido, está preso. No sabemos la historia real de lo que ha venido sucediendo con este personaje italiano. Quisiéramos saber que nos adelantes algo sobre el tema de Alberto Trentini. Sí, es un misterio que cada vez se vuelve más denso, Carlos, porque hay una capa de silencio en torno a toda esta situación, una capa muy densa de silencio. Lo que sabemos es que fue retenido el 15 de noviembre del 2024 mientras se trasladaba a la localidad de Guasdualito y fue detenido en un puesto, una alcabala, por parte de funcionarios de autoridades venezolanas que procedieron a trasladarle luego a los lugares de detención. No sabemos cuáles con precisión. Sabemos que desde ese entonces no ha tenido contacto con sus familiares. Entonces, desde el 15 de noviembre fue el último mensaje que le llega a la mamá de Alberto por parte de su hijo. Y la última prueba de vida de Alberto tiene ya más de un mes y medio de fecha de llegada. Desde ahora no se sabe nada de él. Se ha dicho que está en el Rodeo 1, pero no hay consistencia sobre visitas diplomáticas que serían las que aceptarían esta presencia, esta visita, este bienestar por parte de Alberto, sino que a verlo fue uno de los gringos que fue liberado por Richard Grenell, el enviado estadounidense que negoció con Maduro la excarcelación de los 6 prisioneros del Rodeo 1. Ahora, fíjate algo que me preocupa, ¿no? Alberto Trentini estaba en Colombia, venía por la zona amazónica, tuvo que haber atravesado diferentes departamentos de Colombia como el Bichada, el Huila, el Casanare y por supuesto atravesar el Arauca, zona limítrofe con Venezuela para poder entrar a Guasdalito en el estado Apure. Ahora, a él sería lo que yo estoy pensando, una presunción muy personal, sería que lo estaban pichando desde Colombia hacia Venezuela, porque me parece algo fuerte donde él llegue y de repente lo retienen, porque hasta el momento no sabemos si está detenido, repito, no sabemos si está detenido, aparte de todo, no sabemos qué causa le han colocado, qué le han puesto. No existe sumario en Venezuela, no existe un historial sobre la vida de Alberto Trentini. Ahora, esa es la presunción que yo tengo a Estefano. El drama es que en realidad no es descartable esta hipótesis porque imaginemos un lugar como Guasdarito que es constantemente zona de tránsito de drogas, de trata de personas, un municipio de frontera. Y entonces, antes de ver un contrabandista o una de las personas potencialmente sospechosas, se va y se acude a frenar a un operador humanitario que trabaja en beneficio de las personas diversamente hábiles. Entonces quiere decir que había un nivel de premeditación o de atención o de alerta ya por parte de las autoridades venezolanas para detener precisamente a ese muchacho, como quien dice. Pero la pregunta es, hasta el momento no sabes qué cuerpo policial o militar los retuvo en el momento, su chofer, con quién iba él. Fue la entrada inmediata a la retención de Alberto Trentini. Sí, de hecho también el chofer permanece detenido y la ONG a la que pertenece Alberto Trentini quería desbloquear el caso procediendo a la liberación del chofer,
porque, bueno, porque la necesitan para proseguir con sus operaciones. Pero este tipo de operaciones la pudo haber llevado a cabo porque es competente la Guardia Nacional o en su defecto la Policía Nacional Bolivariana. Desde allí no se sabe el íter, el viaje que hace Alberto Trentini hasta la cárcel. No se conoce la primera estructura de retención. Se sabe que en el estado de Apure hay una de las más antiguas estructuras de retención que incluso está, bueno, en condiciones de desidia porque es una de las más antiguas a propósito, como ya dijimos. Pero no se conoce ni siquiera cuál fue el procedimiento bajo el cual se le puso, se le aplicó la ¿Cuál privación de fue el libertad. argumento para retenerlo? La pregunta sería, ¿cuál fue el argumento para retenerlo? Esto sí Por está claro. terrorismo, pregunto yo, ¿sería por terrorismo? ¿Sería por compra-venta de armas? ¿Sería que te intentaría Alberto Trentini sabotear el gobierno, enviar armas X y más? Es decir, es algo que no entendemos. Conspiración, conspiración. Sí, Eh, la acusación, que no podemos decir que sea formal porque no tenemos indicaciones, es la de conspiración. Y de hecho, sí, de hecho, esa es la razón por la que permanece, pero queda siendo informal, toda vez que de todas formas se aclara que él no tenía nada que ver. A diferencia de los demás los venezolanos que están detenidos, él forma parte, en cambio, de los extranjeros que están detenidos en Venezuela, que no tienen nada que ver con lo que pasa en el país. sí, Es porque decir, no sabemos tienen. a él de Guasdalito lo enviaron, me imagino, por vía aérea o helicóptero, lo que sea. No creo que haya sido por tierra. Lo trasladaron directamente a la capital venezolana, en Caracas. Pero hasta el momento no sabemos si está en Rodeo 1, en Rodeo 2, está en Tocorón, está en Yare, está en Boleí, está en las Mercedes. No sabemos hoy el helicóptero, no sabemos si está en el subnivel número 3, 4, 5, pero no sabemos absolutamente nada. Ahora, hay la pregunta que me tiene bastante perspicaz. ¿Qué ha hecho el embajador italiano a favor de Alberto Trentini, el cónsul? Y por supuesto, hasta el momento no he visto el pronunciamiento de la primera ministra Giorgia Meloni. Esto es preocupante. Tocaste el punto clave, Miura, porque la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, no se ha pronunciado aún respecto al caso de Alberto Trentini. No obstante, la mamá de Alberto Trentini, la señora Amanda, fue hacia dos de las principales transmisiones del país a solicitar directamente, ya sea un encuentro personal con el primer ministro, ya sea que un pronunciamiento público por parte del primer ministro para que la situación sea tomada en cuenta por la política y por los sectores públicos del Estado, porque comenzaría a evitar un montón de confusión que se está generando a partir del silencio, ¿no? Todo esto que estamos viendo, toda esta situación en la que no se sabe dónde está, en la que los servicios de intelligence que trabajan aquí en Italia están en contacto con el contraespionaje venezolano, con ni el DIGESIM con el SEBIN, intentando hasta unir cabos para ver qué es lo que se puede hacer. Hasta el momento la cuestión ha sido tratada por los servicios secretos porque la política no se ha querido meter. Y eso genera problemas, porque genera problemas en el discurso público. Diplomáticamente, Estefano, la pregunta es, diplomáticamente no ha habido un acercamiento. Esto lo desconocemos, o sea, en el sentido de que a nivel de servicios secretos, todos los estados hablan con todos. Sabemos que incluso los enemigos hablan entre sí a nivel de servicios secretos, ¿no? Los estadounidenses nunca han dejado de hablar con el FSB de Rusia. Y se han logrado canjes de prisioneros muy interesantes, como el del año pasado, que fue muy significativo, con centenares de personas que fueron canjeadas, y esos son Estados Unidos y Rusia, que no eran tan amigos como ahorita, ¿no? Que se acercan de forma tan anómala. Pero en este caso son los únicos que se hablan en Venezuela y entre Italia, dado que Giorgia Meloni no tiene buenas relaciones con Maduro, pero a diferencia de Trump, tampoco llega a establecer una figura enviada a exigirle al presidente de facto, como se le quiera llamar, Nicolás Maduro, que libere a Alberto Trentini, como se dio con Richard Green, ¿no? Estefano, mi pregunta es,
Ahí existe un cónsul y existe un embajador. ¿Qué ha Sí, pasado con el embajador italiano y por supuesto con el cónsul colombiano? Perdón, italiano. Hoy recuerdo que en Venezuela, en diferentes ciudades, había una calidad de personas como los concilier en todas partes, en la costa oriental del lago, donde habían las colonias italianas, que para nadie es un secreto la cantidad de italianos que hay en Venezuela desde 1914 hasta el presente. Ahora, la preocupación es esta. No hemos visto que el embajador y el cónsul en la ciudad de Caracas hayan hablado algo. Los tienen amarrados. Es decir, es preocupante el silencio. Están aplicando la ley de la omerta siciliana con la ley del silencio. el silencio es parte integrante también de la forma de ser de buena parte de las representaciones italianas en el mundo, de quienes han hecho política en Italia. Silencio como factor de prudencia. El problema es que muchas veces cuando se hace Prudencia. silencio se está actuando, pero en este momento el riesgo es que no se esté haciendo nada, Miura. Y que silencio sea en cambio sinónimo de debilidad, a diferencia de otras etapas históricas. Porque las figuras de las que hablas tú en Venezuela están desmanteladas. O sea, está desmantelada la misma representación diplomática. Pero fíjate algo, ¿no? No podemos llegar y decir vamos hacia atrás, ¿no? Porque ya eso es muy difícil. El agua que tú viertes en la arena no se recoge jamás. Pero sí es preocupante es ver cómo estará la familia, la señora Amanda, de saber dónde está su hijo, la familia de él. Porque hasta el momento, te repito algo que me tiene muy preocupado, es que una sola agencia vi que sacaron un puntico lo de Alberto Trentini. De resto, nadie ha hablado más. Ahora, en un pasado, en un momento dado, hace menos de 15 días, te comenté esta noticia. Oye, ¿qué ha pasado con la persona que versó el tema de dónde estaba Alberto Trentini de una organización venezolana? Y hasta el momento, por lo que veo, no ha habido ninguna respuesta de foro penal. Se ha intentado contactar al señor Alfredo Romero, pero imagino que tendrá otras ocupaciones en medio de su agenda. Pero se ha ¿Lo has intentado llamado, contactar. lo has llamado continuamente? Yo le he escrito y sí, he intentado llamarle por WhatsApp. Mis mensajes están allí como pruebas Y no ha habido respecto a esto. No ha habido respuesta de ningún tipo y eso no sé por cuál motivo será, permitiendo que tenga el número adecuado, creo que sí. Pero hay dos factores en Venezuela que hablan muy claro de un comportamiento común respecto a la situación de los presos políticos. Por un lado, por un lado la gente se acostumbra a ver que otra gente esté presa, entonces cada vez que damos un nombre se dice, ah, pero hay presos otros miles. Sí, pero vamos a comenzar por alguno mientras tanto para ver qué hacemos. La otra es claramente el temor, entre el temor, la No. indiferencia o el burnout, que dado que tenemos toda la agenda full y no logramos conciliar cabos con los horarios, entonces es difícil dedicarnos a los casos. Y es como abarcar mucho y apretar poco a veces, ¿no? Sí, pero fíjate algo, yo repito, voy a ser más puntilloso y más puntual en esto. En cualquier parte del mundo, los primeros ministros o los cancilleres, lo primero que hacen es velar por la situación de sus connacionales. Si hablamos desde Checoslovaquia, Yugoslavia, que ya es extinta, de cualquier país del mundo, y fíjate algo, que los propios iraníes, libaneses, la situación del Medio Oriente, los ucranianos, automáticamente sean presos de guerra o presos por guerrillas, etcétera, lo primero que hacen es pronunciarse y decirle un ejemplo. Estefano, tengo a Georgino aquí en nuestra cárcel, queremos hablar con ustedes y buscan un intermediario, pero ¿me entiende? Eso me preocupa, porque fíjate, los regímenes fundamentalistas del Medio Oriente son feroces, y si hablamos de los regímenes que han venido suscitando en la antigua Unión Soviética, en guerra con los chechenios y diferentes etnias, pero siempre decían, aquí está la persona. Claro. Hoy día no hemos visto
esa conciliación que haya entre Italia y Venezuela con el caso del cooperante. Es preocupante. Al parecer es una praxis toda venezolana, porque te voy a agregar algo más. Ni siquiera los grupos terroristas o los grupos de disidencia o los de guerrilla, cada vez que retoman a alguien, lo reivindican inmediatamente como un trofeo. En el caso Automáticamente. venezolano, es lo que pasó con, bueno, con la FARC, ¿no? Ya es una tradición, ¿no? O sea, que cada vez que se secuestraban a alguien, salía el video inmediatamente de reivindicación. En cambio, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, ¿qué hace? No avisa. Y entonces los funcionarios diplomáticos te los tienes que imaginar en esta condición, en verificar constantemente por Twitter, a través del portal del Foro Penal, cuáles son los nombres de quienes han sido detenidos para lograr intersectar algo. Y es humillante porque son figuras diplomáticas que deberían tener información antes que las tenga el público, en cambio ellos tienen que acudir a una plataforma de redes sociales públicas para enterarse de información que debería ser primero reservada y primero debería llegar a ellos. Pero ha hecho parte, y esto me lo ha dicho claramente fuente de confianza que no puedo estar revelando, es praxis constante del régimen venezolano hacer así. Y ya desde Chávez, no solamente con el desorden de Maduro, ya desde Chávez cuando detenían a alguien, actuaban así. Sí, correcto. Pero fíjate algo, ¿no? La diferencia de Hugo Chávez Frías era muy diferente a la que tiene Nicolás Maduro Moro. Había otro punto, había una contrainteligencia, había una inteligencia militar, habían soporte y había la manera como llegar a diferentes recintos penitenciarios o cárceles policiales. Porque para nadie es un secreto que en todos los países del mundo hay cárceles que son políticas. Lo que no sabemos realmente es por qué tienen a Alberto Trentini retenido. No sabemos si será un canje, que es lo que se presume en oídos en la bolita mágica que existe en Venezuela. Se habla de un canje a favor de un exministro que está en Italia, que supo todo lo que era el factor petróleo por más de una década. Esto es preocupante porque sabemos que en Europa, en el viejo continente, eso no se aplica. Esto no, Italia, Europa, no aplica el procedimiento norteamericano. Es diferente América a lo que hace Italia. Pero eso es lo que se oye, los murmullos de las camataguas sobre el posible cambio, canje o trueque de Alberto Trentini, otros italianos, a favor de agarrar al catirito de ojos azules que está allá en Italia para traerlo a Venezuela y ponerle los ganchos. Eso es lo que se escucha en diferentes factores. Creo que el factor R en este sentido tendría mucho de qué hablar porque sí, de hecho el régimen venezolano no logró digerir bien la archivación de la causa que había sido tomada en cuenta por la Fiscalía Italiana de peculado y reciclaje ante el ciudadano Rafael Ramírez, que bueno, que de hecho vive acá en Italia y alegó constantemente, con fuerza y con vehemencia, que de ser extraditado a Venezuela, su vida corría peligro y entonces no se procedió a, digamos, a su transferimiento a Venezuela. Él vive acá en Italia y de hecho fue bien representado porque al lograr que la causa, digamos, que iba en curso por parte, incluso con orden del Estado venezolano a través de la Interpol, lograse ser, digamos, archivada, entonces quiere decir que hay un impacto, hubo una buena defensa, hubo un proceso que su parte fue escuchada. Y esto, pero sin embargo, al ser una persona que tiene tanta información, tiene también un currículum algo importante, ¿no? Dado que fue no solamente presidente de Petróleo de Venezuela, sino también representante de Venezuela a nivel permanente en las Naciones Unidas. Fue De presidente acuerdo, del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2016 al de acuerdo, 2017. el ministro que más años duró en la época de Chávez y al principio de Nicolás Maduro. Hubo ciertas controversias, hubo bastantes diferencias, dualidades. Muchos presumen, ¿será que Rafael no se va a dejar agarrar para que le pase como lo de Tarek, que nadie sabe dónde estará? Quizás está en el Museo de Cera,
quizá lo tenga un poquito más abajo del helicoide, pero te aseguro que en Fuerte Tiuna no debe estar. Ahora, es preocupante, vuelvo y repito, ¿qué ha dicho el cónsul o qué ha dicho el embajador italiano en Caracas sobre el caso de Alberto Trentini? No, el embajador italiano claramente mantiene una línea prudente. Ellos se hacen representar en este momento por el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, que hace poco incluso fue el que revocó Sí, hizo todo el polverón de la ciudadanía, que se va a limitar solamente a los nietos y a los hijos, y no al resto de las generaciones. Bueno, ese mismo ministro es el que ha dicho que Alberto Trentini está bien, que se está negociando, que la negociación es muy difícil, muy difícil, lo ha dicho así, con varios muy en sus alocuciones, y ha dicho también que de hecho es difícil tratar con un país, una democracia difícil como la venezolana, ¿no? No lo llama dictadura claramente porque están en fase de trato, ¿no? No se puede tampoco ir a insultar a la persona con la que estás tratando claramente. Pero sí, habla de un trato, de una negociación muy complicada, que no es fácil, que en este momento está en fase, digamos, de veremos. Y también dice que quiere liberar a los demás ciudadanos italianos. Él dice que está bien, pero la duda es en base a qué dice que está bien. Hace unas pocas semanas, en el G7, que se tuvo en Canadá, él presentó el caso ante el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Y me imagino pidiendo su ayuda y pidiendo su mediación para que bajo el método Grinnell quizás con una que otra cosa pueda verificarse, ¿no? Uno no sabe si antes de la Pascua, de la Semana Santa, durante la Semana Santa, pudiesen haber movimientos interesantes. Digo por el hecho simple y llano de que el señor de Miraflores se considera católico y estamos en un año de jubileo y quién sabe si en un momento determinado él quiere fingirse más católico que los católicos, como unas cuantas veces le sucede, y entonces procede a liberar a uno que otro en el nombre de alguien más que está acá en Italia. De la Santa Sede, sino también a lo interno de Caracas. La Nunciatura está al anuncia. corriente de la situación y por supuesto ellos trabajan a su manera con la credibilidad de la que pueden gozar porque creo que a diferencia de otros actores políticos son la única institución que en este momento le puede decir al régimen lo que le puede decir y se lo dice allá en Venezuela. Eso fue lo que pasó hace poco con el señor Jesús González de Zárate, que dijo un montón de cosas sobre el régimen, las dijo allá en Venezuela, cosa que no puede hacer ningún político, no la ha hecho ningún político porque o están en el exilio, se van, o no lo dicen, sino que reconocen la autoridad que está en Miraflores, pero la iglesia ha logrado cortarse un espacio importante en la que le dice al régimen las cosas sin recibir persecuciones. Entonces Ahora, puede hay ser, algo que una pregunta. Eliminemos al embajador, ya sabemos la historia. Y el cónsul en Caracas está de igual manera, con el digamos, chito. digamos que aquí el criterio jerárquico, Miora, el criterio jerárquico. Si el cónsul no, si el cónsul no habla es porque el embajador no ha hablado y porque el cónsul y el embajador están debajo del ministro de Relaciones Exteriores, que es el que está hablando respecto a estas situaciones. Dando, tengo que hacer la comparación. Hace poco que tú hiciste una entrevista a un amigo en común y le pasó algo que fue peor todavía con el caso de Mario de Nigris. Mario de Nigris fue a la embajada, fue al consulado en Caracas y tuvo que salir escondido por la parte del noroeste colombiano. Hasta el momento no ha recibido ni siquiera una carta, un telegrama, una señal de humo, algo. ¿Qué estará pasando realmente con nuestros amigos, nuestros connacionales ítalos venezolanos? Que no solamente es el caso de Mario de Nigri, hay otros casos más que no han salido a la luz pública, pero han tenido que irse del país. ¿Por dónde? Por las famosas trochas, los caminos verdes entre las fronteras binacionales. Yo ahí te puedo decir que por un lado está lo que decíamos con el factor de los amigos de Foro Penal que a veces no responden. Por un lado está el cansancio, por el otro lado está, digamos, una cuestión de frentes tan amplios, ¿no? En la crisis que no se sabe por dónde comenzar.
Por el otro también está el acostumbramiento. Son tantos los casos que yo empiezo a desarrollar una especie de caparazón, de resistencia, de indiferencia. Y por más dramático que sea el caso que se me es presentado, yo entonces hago oreja de mercante, ¿no? Me llega y entonces lo reboto, porque primero no tengo los instrumentos a través de los cuales responder. Si respondo, me meto en problemas. Entonces, ¿qué desarrollo? Forma de resistencia a la Pero sensibilidad. hay una opción, Estefano, y para toda la audiencia, que son los cancilleres. Los cancilleres tienen la vocación de complementar casos especiales, casos que estén concatenados dentro de lo que son los factores connacionales, tanto de Venezuela como de Italia. No se ha hablado hasta el momento con el canciller, no ha habido esa anuencia, o habrá que hablar con el ministro de Relaciones Interiores, que tiene también un pequeño perfil en ese punto, pero para nadie es un secreto que es el número 2 del gobierno de Nicolás Maduro y se trata de Diosdado Cabello. En este caso, me imagino que deberían tomar todas estas consideraciones de moverse desde el fiscal general, desde el ministro del Interior, desde el alto rango de la Policía Nacional. Es decir, estoy enfocando algunos puntos, pero veo que no ha sido nada fácil. Si no ha podido la diplomacia italiana en Venezuela, creo que ya tendría que haber el punto o criterio de escalas más altas por parte de la familia o los abogados que tenga la familia de Alberto Trentini. Esa, a mi juicio personal, es una presunción muy real. Hay que ver que guerra es la facción de Diosdado Cabello, que es el que la parte de los militares la ha logrado unificar y de una u otra forma la coordina. Recordemos que Maduro, digamos, tendrá su espacio, ¿no? Su heredad, como quien dice, Sí, sí. pero no es el que domina las facciones militares. Porque el Ministerio del Interior y Justicia, sobre todo que Venezuela es uno de los casos en el que el Ministerio del Interior es el mismo que el de la Justicia, no sucede en todos los lugares, ¿no? Italia son dos ministerios separados, por decirte, porque son áreas muy vastas. Digamos que en Venezuela tiene un peso particular porque es un país militar y de militares. Entonces sería interesante ver qué quiere el señor Cabello de este caso, ¿no? Y de todos los demás casos, qué quiere, qué querrá, qué Sí, buscará. estamos no en forma puntual ni puntillosa. No estamos hablándolo con una estocada, sino que habría la manera. Es el número 2, es el ministro de Relaciones Interiores, y si no, el punto, hasta el momento todavía Iván Gil sigue siendo el canciller venezolano. Presumo que debería buscarse la manera, o por parte de los abogados de la familia Trentini, o ver hasta qué punto. No es nada fácil, pero lo importante es saber si está bien, si come, no está enfermo, no ha sido golpeado, en dónde estará. Pues hacemos un cúmulo como si fuera un titiritero, pero hay que saber precisamente dónde está y buscar la manera de apoyarlo, de que sepan que están interesados en saber de él desde el día 24 desde el 15 de noviembre del 2024. Nada fácil. Así es, Carlos. Bueno, esos son claramente opciones que quedan a su familia, que quedan a los legales, pero sí, digamos que recorrer el camino de todas maneras de, de las instituciones, de Investigación. entender qué es lo que se quiere. Hay que buscar estos tres términos: investigación, buscar el llegadero y, por supuesto, seguir en la causa a favor de Alberto Trentini. Bueno, Estefano, ya creemos que tenemos ya el tiempo limitado, estamos en televisión y estaremos en una nueva emisión, Estefano. Pronto sabremos muchas cosas más y esto le daremos continuidad, porque sabemos que le vamos a dar una continuidad a favor de este connacional. Para despedirnos, Estefano. Gracias, Carlos, gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, es un lugar de democracia este, donde se pueden decir las cosas como están y no es fácil, sobre todo teniendo que ver con Venezuela y en general. Correcto. Así que gracias por el espacio de reflexión Gracias y de por verdad. varias horas de diferencia, pero estaremos en una nueva emisión contigo en la estocada del Miura en nuestro canal Contra Picada. Saludos para todos y muchas gracias.